$9,800. Esa fue la cantidad exacta que saqué de mi cuenta de ahorros para ayudar a mi hija Tatiana a mudarse a otro país. $9,800 que representaban años de mi pensión, años de privaciones, años de guardar cada centavo pensando en su futuro. Pero lo que vino después me partió el alma de una manera que jamás imaginé posible. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Tatiana llegó a mi casa con esa sonrisa nerviosa que siempre ponía cuando necesitaba algo importante. Se sentó en mi viejo sofá de la sala, el mismo donde la consolé tantas veces cuando era niña, y me dijo que había conseguido una oportunidad de trabajo increíble en el extranjero. Sus ojos brillaban de emoción mientras me explicaba todos los detalles. El nuevo empleo, la casa que habían encontrado, los planes que tenía con Ricardo, su esposo. Yo la escuchaba con el corazón hinchado de orgullo. Mi Tatiana, mi pequeña, estaba construyendo su futuro. Pero entonces llegó la parte difícil. Me explicó que necesitaban ayuda económica para la mudanza internacional. Los gastos eran enormes: el depósito de la casa, los documentos, el transporte de sus pertenencias, los primeros meses de adaptación. La cantidad que mencionó me dejó sin aire por un momento. Sin embargo, no dudé ni un segundo. Era mi hija, mi única hija, la misma que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 8 años. La misma por la que trabajé dobles turnos de limpieza en oficinas durante años. La misma que me abrazaba fuerte cuando llegaba cansada a casa y me decía que cuando fuera grande me compraría una casa grande para que fuera feliz. Le dije que sí inmediatamente. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas de gratitud y sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Al día siguiente fui al banco y retiré los $9,800. Era prácticamente todo lo que tenía, pero lo hice con el corazón lleno de amor y esperanza. Durante las siguientes semanas, me involucré en cada detalle de su mudanza. Ayudé a empacar sus cosas, acompañé a Tatiana a hacer trámites, incluso cociné sus comidas favoritas para que se llevara congeladas los primeros días. Ricardo parecía agradecido, siempre me daba las gracias y me decía que era la mejor suegra del mundo. Me sentía útil, necesaria, parte importante de este nuevo capítulo en la vida de mi hija. Recuerdo vívidamente el día que fuimos a comprar las últimas cosas que necesitaban. Tatiana se probaba ropa nueva para su trabajo mientras yo pagaba todo con una sonrisa. La veía tan feliz, tan llena de esperanza, que cada peso que gastaba me parecía una inversión en su felicidad. Ricardo me acompañó a cargar las bolsas hasta el auto y me dijo que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por ellos. Pasé días enteros ayudándoles a organizar documentos, llamando a empresas de mudanza internacional, investigando los mejores precios para cada servicio. Mi mesa de comedor se convirtió en una oficina improvisada llena de papeles, cotizaciones y listas de pendientes. Cuando Tatiana llegaba del trabajo, nos sentábamos juntas a revisar cada detalle, como cuando ella era pequeña y yo la ayudaba con las tareas escolares. Incluso acompañé a Ricardo al consulado para algunos trámites. Esperamos durante horas en esa fila interminable, y mientras esperábamos, él me contaba lo emocionado que estaba por esta nueva oportunidad. Me decía que gracias a mi apoyo podrían empezar esta nueva vida sin preocupaciones económicas, que me estarían eternamente agradecidos. Todo parecía perfecto hasta que llegó el momento de la despedida. Habían organizado una pequeña reunión familiar en su casa para despedirse antes del viaje. Yo estaba emocionada. Había comprado un vestido nuevo y preparado un regalo especial para Tatiana. Incluso escribí una carta que quería leerle frente a todos, expresando lo orgullosa que estaba de ella y todos mis deseos para su nueva vida. Pero 2 días antes de la reunión, recibí un mensaje de Ricardo que me dejó completamente helada. Era un mensaje de voz que decía textualmente: Olga, hablé con Tatiana y decidimos que la despedida va a ser solo para familia cercana. Espero que entiendas. No es nada personal, pero queremos que sea algo íntimo. Solo para familia cercana. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante horas. Yo, que había dado todo por esa mudanza, que había vaciado mi cuenta de ahorros, que había dedicado semanas enteras a ayudarlos, no era considerada familia cercana. Era como si con esas palabras me hubieran borrado de la ecuación, como si mi sacrificio no significara nada. La ironía me golpeó como una bofetada. Había sido lo suficientemente cercana para vaciar mis ahorros, lo suficientemente cercana para dedicar mi tiempo y energía, lo suficientemente cercana para ser su salvación económica. Pero no lo suficientemente cercana para estar presente en su despedida.
Llamé a Tatiana inmediatamente, con las manos temblando mientras marcaba su número. Cuando contestó, su voz sonaba distante, casi fría. Le pregunté si era cierto lo que Ricardo me había dicho. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Mamá, por favor no hagas drama. Es solo que queremos que sea algo pequeño, solo con los más cercanos. Los más cercanos. Ahí estaba otra vez esa frase que me atravesaba como un puñal invisible. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi propia hija, la que había cargado en mis brazos, la que había criado con tanto amor y sacrificio, me estaba diciendo que no era parte de su familia cercana. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, recordando cuando Tatiana era pequeña. Tenía apenas 3 años cuando empezó a llamarme Mami Linda en lugar de solo mamá. Corría hacia mí con sus bracitos abiertos cada vez que llegaba del trabajo, y se quedaba dormida en mi regazo mientras le leía cuentos. Su cabello olía a champú de bebé y sus manitas se aferraban a mi blusa como si nunca quisiera soltarme. Recordé las noches cuando tenía pesadillas y se metía en mi cama. Se acurrucaba contra mí y me susurraba: Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Sus promesas infantiles resonaban ahora en mi memoria con una amargura que me partía el alma. Esa niña que juraba amarme para siempre había crecido y ahora me decía que no era familia cercana. Pensé en todos los cumpleaños que celebramos solas, porque su padre había decidido que éramos un estorbo en su vida. Tatiana soplaba las velitas de sus pasteles caseros y pedía el mismo deseo año tras año, que mi mami nunca se sienta sola. Yo la abrazaba fuerte, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo por tener una hija tan amorosa. Cuando cumplió 15 años, trabajé turnos extra durante meses para darle la fiesta que soñaba. Recuerdo el vestido rosa que eligió, cómo brillaban sus ojos cuando bailamos el vals. Esa noche me dijo que yo era su heroína, que todo lo que ella era se lo debía a mí. Lloré de felicidad escuchando esas palabras que ahora me sonaban tan lejanas. Los años de universidad fueron duros económicamente, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía sus buenas calificaciones. Tatiana estudiaba hasta tarde y yo le llevaba café y algo de comer a su escritorio. Siempre me agradecía con un beso en la frente y me decía: gracias por creer en mí, mami. Esas palabras me daban fuerzas para seguir adelante. Cuando conoció a Ricardo, yo estaba feliz de verla enamorada. Él parecía un buen hombre, respetuoso y trabajador. Tatiana me contaba con emoción cada detalle de su relación, y yo la escuchaba con la misma atención que cuando era niña y me contaba sobre su día en el colegio. Incluso ayudé a organizar su boda, gastando mis ahorros en el vestido que ella quería y en hacer de esa celebración algo especial. Después de casarse, nuestra relación cambió gradualmente. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas se espaciaron. Ricardo siempre tenía una excusa para que no pudieran venir a almorzar los domingos como antes. Tatiana empezó a hablarme de manera diferente, más formal, como si fuera una conocida y no su madre. Pero yo justificaba todo. Está construyendo su propia familia, me decía a mí misma. Es normal que necesite su espacio. Nunca imaginé que un día llegaría a sentirme como una extraña en la vida de mi propia hija. Ahora, acostada en la oscuridad, me daba cuenta de que las señales habían estado ahí todo este tiempo. Las conversaciones cortadas cuando llegaba Ricardo, la manera en que evitaba mi mirada cuando le pedía ayuda con algo, como siempre tenía prisa cuando me visitaba. Había estado tan ciega por mi amor maternal que no quise ver la realidad. La frase de Ricardo seguía resonando en mi cabeza: solo para familia cercana. Qué curioso que mi dinero sí fuera lo suficientemente cercano para su mudanza, pero mi presencia no lo fuera para su despedida. Mi contribución económica era bienvenida, pero mi corazón de madre no. Me levanté de la cama y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, mis ojos se posaron en la fotografía que tenía en el refrigerador. Era una imagen de Tatiana y yo en su graduación universitaria. Ella me abrazaba fuerte y sonreía radiante. En ese momento, yo era la persona más importante de su mundo. Tomé la fotografía entre mis manos temblorosas. La niña de la imagen parecía una desconocida comparada con la mujer que ahora me excluía de su vida. Me pregunté en qué momento había perdido a mi hija. ¿En qué momento había dejado de ser importante para ella? El agua del té se enfrió mientras yo seguía allí, de pie en la cocina, sosteniendo esa fotografía que ahora se sentía como una mentira. Todas esas promesas de amor eterno,
todas esas declaraciones de gratitud, todas esas veces que me llamó su heroína, todo se había evaporado como el vapor de esa taza de té que nunca bebí. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una voz pequeña pero firme empezó a susurrar en mi interior: «Tú vales más que esto». Era apenas un murmullo, pero ya estaba ahí, plantando una semilla de dignidad en mi corazón herido. Al día siguiente desperté con una sensación extraña en el pecho. Era como si algo se hubiera despertado dentro de mí durante la noche, una pequeña llama de dignidad que llevaba años apagada. Pero todavía no estaba lista para enfrentar la realidad completamente. Decidí llamar a Tatiana una vez más, con la esperanza de que hubiera reconsiderado su decisión. Marqué su número mientras tomaba mi café matutino. Contestó al cuarto timbre, y su voz sonaba apurada, como si estuviera haciendo 1000 cosas a la vez. «Hola mamá, ¿qué pasa? Estoy súper ocupada con los últimos preparativos». Le dije que había pensado mucho sobre la conversación de ayer y que me dolía profundamente no estar invitada a su despedida. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera: «Mamá, ya hablamos de esto. No hagas las cosas más difíciles de lo que ya son». «Pero Tatiana», le dije con la voz quebrada, «soy tu madre. He estado contigo en cada momento importante de tu vida. ¿Cómo puedes excluirme de este?». Su respuesta me dejó sin palabras. «Mamá, Ricardo y yo necesitamos hacer esto a nuestra manera. Esperamos que lo entiendas. Además, ya nos ayudaste mucho con el dinero, eso es más que suficiente». Más que suficiente. Como si mi amor de madre fuera una transacción comercial que ya había sido completada. Como si los $9,800 fueran el precio justo por mi ausencia en su momento más importante. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina durante horas. Miraba los recibos y papeles de la mudanza que todavía estaban esparcidos sobre mi mesa. Cada documento representaba una parte de mi corazón que había entregado sin reservas. Los contratos de la empresa de mudanza, los comprobantes de transferencia, las cotizaciones que había conseguido llamando a decenas de lugares. Recordé vívidamente el día que fuimos al banco juntas para hacer la transferencia internacional. Tatiana estaba nerviosa por el trámite, y yo la tranquilicé diciéndole que todo estaría bien. El empleado del banco me miró con respeto cuando autorizó la transferencia de esa cantidad tan grande. «Qué suerte tiene su hija de tener una madre tan generosa», me había dicho. Qué irónico que un desconocido hubiera valorado más mi generosidad que mi propia hija. Esa tarde, Tatiana vino a mi casa para recoger algunas cosas que había guardado en mi closet. Llegó acompañada de Ricardo, quien se quedó en el auto esperándola. La vi entrar a su antigua habitación y salir con una caja de recuerdos. Cuando pasó por la cocina, intenté comenzar una conversación normal. «¿Ya tienen todo listo para el viaje?», le pregunté, tratando de mantener un tono casual. «Sí, mamá. Gracias a tu ayuda todo está saliendo perfecto», respondió sin siquiera mirarme a los ojos. «Tatiana», le dije suavemente, ¿estás segura de que no puedo estar en la despedida? Prometo no causar ninguna molestia. Solo quiero desearte lo mejor». Se detuvo en seco y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Había frialdad en sus ojos, una distancia que me heló la sangre. «Mamá, por favor. Ya decidimos. No insistas más». «Pero no entiendo», le dije, sintiendo como mi voz se quebraba. «Soy tu madre. Te di todo lo que tenía para que pudieras hacer este viaje. ¿Por qué no puedo estar ahí?». «¿Por qué?». Se detuvo un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Porque Ricardo piensa que va a ser incómodo. Sus padres van a estar ahí, y él quiere que sea algo familiar de verdad». «Familiar de verdad», repetí, sintiendo como esas palabras me atravesaban como alfileres. «¿Y yo qué soy entonces?». «Eres mi madre, pero ellos son su familia directa. Es diferente». «Diferente». Esa palabra se quedó flotando en el aire entre nosotras como una barrera invisible. Yo, quien la había cargado en mi vientre durante 9 meses, quien había velado sus sueños y curado sus heridas, quien había trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba, era diferente a la familia de Ricardo. «Entiendo», le dije finalmente, aunque no entendía nada. «Que tengas buen viaje, hija». Se acercó y me dio un abrazo rápido, superficial, como el que le darías a una vecina. «Gracias por todo, mamá. Te vamos a extrañar». Cuando se fue,
Me quedé parada en la puerta viendo cómo se alejaba el auto. Ricardo ni siquiera se molestó en saludarme con la mano. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Pero había algo diferente en esas lágrimas. No eran solo de tristeza, también había una chispa de algo más. Rabia. Decepción. Y por primera vez en mucho tiempo, una pregunta que me sorprendió: ¿realmente merezco ser tratada así? Esa noche, mientras organizaba los papeles de la mudanza, encontré el contrato de arrendamiento donde aparecía mi nombre como garante. También encontré los comprobantes de las transferencias bancarias que aún no habían sido procesadas completamente. Una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que hace una semana habría considerado impensable. Me senté en mi sofá y por primera vez en meses, no pensé en Tatiana. Pensé en mí. En Olga Mercedes. En la mujer de 71 años que había vivido toda su vida para otros y que ahora se encontraba completamente sola. El día de la despedida llegó como una fecha marcada en rojo en mi calendario. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez no tenía a dónde ir. No tenía una reunión familiar esperándome, no tenía un abrazo de despedida que dar, no tenía palabras de aliento que ofrecer a mi hija antes de su gran aventura. Era solo otro día común para mí, mientras que para ella era el día más importante de los últimos años. Me preparé mi desayuno lentamente, masticando cada bocado sin sabor. Desde la ventana de mi cocina podía ver cómo mis vecinos se apresuraban para comenzar sus días. La señora López colgaba ropa en su patio, don Fernando regaba sus plantas, los niños de la Casa Azul corrían hacia el autobús escolar. La vida seguía su curso normal para todos, menos para mí. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Tatiana. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que tal vez había cambiado de opinión, que tal vez me llamaba para invitarme después de todo. Mamá, su voz sonaba apurada y un poco ansiosa. ¿Podrías hacerme un favor? Se nos olvidó recoger mi abrigo del tinte. ¿Podrías pasar por él y llevárselo a Ricardo a su oficina? Un favor. En el día de su despedida, no me llamaba para incluirme en su celebración, sino para pedirme otro favor. Me quedé en silencio por un momento, digiriendo la situación. Mamá, ¿estás ahí? Es urgente, necesito ese abrigo para el viaje. Sí, estoy aquí, respondí con una voz que ni yo misma reconocí. No pueden pasar ellos por él. No tenemos tiempo, mamá. Estamos terminando de empacar las últimas cosas y luego nos vamos directo a la reunión. Por favor, es el último favor que te pido. El último favor. Qué palabras tan reveladoras. Me pidió el último favor el mismo día que me excluyó de su despedida. Acepté ir por el abrigo, pero algo dentro de mí había cambiado definitivamente. Fui al tinte, recogí el abrigo y me dirigí a la oficina de Ricardo. Mientras manejaba, no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Yo corriendo para servirles hasta el último momento, mientras ellos se preparaban para celebrar sin mí. Era como ser la empleada de la familia en lugar de ser la madre. Cuando llegué a su oficina, Ricardo bajó rápidamente a recoger el abrigo. Me dio las gracias de manera mecánica, como quien recibe un servicio a domicilio. No había calidez en su voz, no había reconocimiento de todo lo que había hecho por ellos. Gracias, Olga. Esto nos salva la vida, me dijo mientras tomaba el abrigo de mis manos. De nada, respondí, pero por primera vez no lo dije con cariño. Lo dije con la misma frialdad con la que él me había excluido de la despedida. Regresé a mi casa y me senté en mi sala. Eran las 2 de la tarde. La reunión familiar habría comenzado a las 3. Imaginé a todos reunidos en la casa que yo había ayudado a conseguir, brindando por el futuro de la pareja que yo había financiado, despidiendo a mi hija con el amor que yo merecía dar. A las 4 de la tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Pensé en mí misma. Me pregunté cuándo había sido la última vez que alguien había hecho algo especial por mí. ¿Cuándo había sido la última vez que me habían invitado a algo sin pedirme un favor a cambio? ¿Cuándo había sido la última vez que me habían tratado como una prioridad y no como una opción? Las respuestas me dolieron más que la exclusión misma. No recordaba la última vez que había sido tratada con la consideración que yo siempre daba a otros. Tomé mi teléfono y marqué el número del banco. Cuando contestó la operadora, le dije que necesitaba información sobre las transferencias que había hecho recientemente.
Me explicó que algunas aún estaban en proceso y que podían ser canceladas si era necesario. ¿Canceladas?, pregunté, como si la palabra fuera nueva para mí. Sí, señora. Si usted autorizó las transferencias, también tiene derecho a cancelarlas mientras estén en proceso. ¿Hay algún problema? Había un problema muy grande. Pero no era con las transferencias, sino con la manera en que me habían tratado. Colgué el teléfono sin dar instrucciones a la operadora, pero esa conversación había plantado una semilla importante en mi mente. A las 6 de la tarde, mientras preparaba mi cena solitaria, sonó mi teléfono otra vez. Era un mensaje de texto de Tatiana. Mamá, muchas gracias por todo. La reunión estuvo hermosa. Te mandamos fotos después. Fotos después. Como si fuera una turista viendo las vacaciones de otras personas. Como si mi papel fuera ser espectadora de la vida de mi propia hija en lugar de participante. Esa noche, mientras lavaba mi plato solitario, tomé una decisión que cambiaría todo. Me di cuenta de que había estado tan ocupada siendo la madre perfecta, la suegra servicial, la fuente inagotable de apoyo económico, que había olvidado ser Olga. Había olvidado que yo también merecía respeto, consideración y amor. Fui a mi escritorio y saqué todos los documentos relacionados con la mudanza de Tatiana. Los extendí sobre la mesa como si fueran cartas de un juego que había perdido sin darme cuenta. Pero todavía había movimientos que podía hacer. Todavía tenía opciones. Tomé mi teléfono y busqué el número del abogado que había manejado la compra de mi casa años atrás. Necesitaba entender exactamente cuáles eran mis derechos como garante del contrato de arrendamiento. Necesitaba saber qué poder tenía aún en mis manos. Mientras marcaba el número, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: control sobre mi propia vida. Ya no era solo la madre que daba y daba sin recibir nada a cambio. Era Olga Mercedes, una mujer de 71 años que finalmente había decidido que su dignidad valía más que la ingratitud de otros. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara el estado de mi alma. Me levanté más temprano de lo usual y me preparé un café más fuerte que de costumbre. Necesitaba estar completamente despierta para lo que estaba a punto de hacer. Había tomado una decisión durante la noche, una decisión que la Olga de hace una semana jamás habría considerado. Marqué el número del abogado a las 8 en punto. Su secretaria me dio una cita para esa misma tarde. Es urgente, le dije, y algo en mi voz debió transmitir la seriedad de la situación porque me aseguró que el licenciado me atendería. Mientras esperaba la hora de la cita, decidí salir a caminar por el barrio. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Caminé por las calles que había recorrido durante años, pero esta vez las veía con ojos diferentes. Era como si hubiera estado ciega y de repente pudiera ver la realidad con claridad. Pasé frente a la casa de mi vecina Francisca, una mujer de mi edad que siempre me saludaba con cariño. Estaba regando sus plantas en el jardín delantero cuando me vio pasar. «Olga», me gritó. «Ven acá, mujer. Hace días que no te veo». Me acerqué a su reja y nos pusimos a conversar. Francisca siempre había sido una mujer directa, sin filtros, de esas personas que dicen las cosas como las sienten. Me preguntó por Tatiana y su mudanza, y yo le conté brevemente lo que había pasado, tratando de sonar casual. «Espera», me dijo, dejando la manguera en el suelo. «¿Me estás diciendo que gastaste casi $10,000 para ayudarla y te excluyó de la despedida?» Cuando lo puso en palabras tan simples, la situación sonó aún más absurda. Asentí con la cabeza, sintiendo como las lágrimas amenazaban con aparecer nuevamente. «Olga Mercedes», me dijo con voz firme, «¿cuándo vas a dejar de permitir que te traten como un trapo viejo?» Sus palabras me golpearon como una cachetada de realidad. Francisca continuó: «Yo he visto cómo vives para esa niña. He visto cómo te desvives por ella y su marido. Pero, dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que ella hizo algo especial por ti?» Me quedé en silencio porque no tenía respuesta. No podía recordar un solo momento reciente en que Tatiana hubiera mostrado consideración real hacia mí. «Exacto», dijo Francisca, como si hubiera leído mis pensamientos. «Mira, yo crié 4 hijos, y todos me respetan. Ninguno se atrevería a tratarme como esa muchacha te trata a ti. ¿Sabes por qué? Porque les enseñé desde pequeños que el respeto se gana, pero también se exige». «Pero es mi hija», le dije débilmente. «Y tú eres su madre», respondió Francisca con firmeza.
Eso significa que mereces amor, respeto y consideración. No significa que tengas que aguantar cualquier cosa solo porque la pariste. Sus palabras resonaron en mi mente durante el resto de la mañana. Francisca tenía razón. Había confundido el amor maternal con la tolerancia al maltrato. Había confundido el sacrificio con la humillación voluntaria. A las 3 de la tarde estaba sentada en la oficina del licenciado Severino Reyes, un hombre mayor que me escuchó con atención mientras le explicaba toda la situación. Llevé conmigo todos los documentos, los comprobantes de transferencia, el contrato de arrendamiento donde aparecía mi nombre como garante, los recibos de todos los gastos que había cubierto. Señora Mercedes, me dijo después de revisar todo cuidadosamente, usted tiene varios derechos en esta situación. Como garante del contrato de arrendamiento, puede retirar su respaldo en cualquier momento antes de que el contrato entre en vigor oficialmente. Esto dejaría a su hija y su yerno sin la garantía necesaria para el apartamento. ¿Y las transferencias?, pregunté. Algunas aún están en proceso de validación internacional. Usted puede cancelarlas hoy mismo si así lo desea. Es su dinero y su decisión. Sentí un poder extraño corriendo por mis venas. Durante años había sentido que no tenía control sobre nada, que mi papel era simplemente dar y dar sin esperar nada a cambio. Pero ahora descubría que sí tenía opciones, que sí tenía poder. ¿Qué me recomienda hacer?, le pregunté. El licenciado se recostó en su silla y me miró con comprensión paternal. Señora, llevo 30 años en este trabajo y he visto muchos casos como el suyo. Mi consejo personal, no legal, es que piense en qué tipo de relación quiere tener con su hija en el futuro. Si permite que la traten así ahora, va a permitirlo siempre. Pero si hago esto, tal vez nunca me perdone. Y si no lo hace, usted nunca se va a perdonar a sí misma, respondió con sabiduría. Salí de la oficina del abogado con una decisión clara en mi mente, pero aún no estaba lista para actuar. Necesitaba estar completamente segura. Regresé a mi casa y me senté en mi sofá favorito, el mismo donde había consolado a Tatiana tantas veces cuando era niña. Cerré los ojos y traté de imaginar cómo me sentiría en 5 años si no hacía nada. Me vi a mí misma siendo la abuela que siempre da dinero, pero que nunca está invitada a las celebraciones importantes. Me vi siendo la suegra que resuelve problemas económicos, pero que no es considerada familia real. Luego traté de imaginar cómo me sentiría si tomaba acción. Tal vez Tatiana se enojaría, tal vez no me hablaría por un tiempo, pero al menos sabría que yo me respetaba a mí misma. Al menos sabría que tenía dignidad. Esa noche, antes de acostarme, escribí una carta que nunca envié. Era una carta para la Olga de hace un mes, la mujer que había aceptado ser tratada como una opción en lugar de como una prioridad. Le escribí sobre todo lo que había aprendido, sobre todo lo que había descubierto sobre su propio valor. Al terminar la carta, supe que estaba lista. Mañana sería un día diferente. Mañana sería el día en que Olga Mercedes finalmente se pondría a sí misma en primer lugar. Desperté al amanecer con una claridad mental que no había sentido en meses. Era como si durante la noche hubiera terminado de procesar años de humillaciones silenciosas y finalmente hubiera encontrado mi voz interior. Me preparé mi desayuno con calma, como si fuera un ritual de preparación para lo que estaba a punto de hacer. A las 8 de la mañana en punto, llamé al banco. La operadora que me atendió era la misma mujer con quien había hablado el día anterior. Le expliqué que quería cancelar las transferencias internacionales que aún estaban en proceso. ¿Está segura, señora Mercedes? Una vez que cancele estas transferencias, el proceso deberá iniciarse desde cero si desea realizarlas nuevamente en el futuro. Estoy completamente segura, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Necesito que venga al banco a firmar los documentos de cancelación. Puede venir hoy. Estaré ahí en 1 hora. Después de colgar, marqué el número del licenciado Reyes. Su secretaria me pasó la llamada inmediatamente. Licenciado, quiero retirar mi garantía del contrato de arrendamiento. ¿Qué necesito hacer? Excelente decisión, señora Mercedes. Puedo preparar los documentos hoy mismo. ¿Quiere que nos reunamos después de que vaya al banco? Perfecto. Nos vemos a las 12. Antes de salir de casa, me puse mi vestido azul favorito, el mismo que había usado para la graduación de Tatiana. Me maquillé cuidadosamente y me peiné como si fuera a una ocasión especial. De alguna manera,
Sabía que este era uno de los días más importantes de mi vida. En el banco, el gerente me recibió personalmente. Era un hombre joven que parecía sorprendido por la cantidad de dinero que estaba cancelando. Señora, ¿está segura de esta decisión? Es una suma considerable. Joven, le dije mirándolo directamente a los ojos. Tengo 71 años y sé exactamente lo que estoy haciendo. Este es mi dinero y esta es mi decisión. Firmé todos los documentos necesarios. Con cada firma, sentía como si estuviera reclamando pedazos de mi dignidad que había perdido por el camino. El gerente me entregó una copia de los documentos y me informó que las transferencias quedarían canceladas oficialmente dentro de 2 horas. Salí del banco y fui directamente a la oficina del licenciado Reyes. Él ya tenía todos los papeles preparados para retirar mi garantía del contrato de arrendamiento. Señora Mercedes, me dijo mientras revisábamos los documentos, esto significa que su hija y su yerno tendrán que conseguir otro garante o pagar un depósito significativamente mayor para mantener el apartamento. Lo entiendo perfectamente, respondí sin vacilar. También significa que el proceso de alquiler podría retrasarse considerablemente. Eso ya no es mi problema. Firmé los documentos de retiro de garantía. El licenciado los selló y me entregó las copias correspondientes. ¿Quiere que yo les notifique a ellos sobre esta decisión?, me preguntó. No, gracias. Yo me haré cargo de eso. Regresé a mi casa alrededor de la 1 de la tarde. Por primera vez en meses, me sentía en completo control de mi vida. Había tomado decisiones importantes basadas en mi propio bienestar, no en las necesidades de otros. Preparé mi almuerzo favorito, arroz con pollo como mi abuela me había enseñado años atrás. Mientras cocinaba, canturreaba una canción que no había tarareado en años. Era extraño sentirse tan tranquila después de haber tomado decisiones tan drásticas. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Tatiana. Su voz sonaba confundida y un poco alterada. Mamá, acabo de recibir una llamada del banco. Me dijeron que hay un problema con las transferencias. ¿Sabes algo al respecto? Sí, sé algo al respecto, respondí con tranquilidad. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún error? No hubo ningún error, Tatiana. Cancelé las transferencias. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada. ¿Qué quieres decir con que las cancelaste? Exactamente eso. Decidí cancelar las transferencias de dinero para tu mudanza. Pero mamá, su voz comenzó a subir de tono. ¿Por qué harías algo así? Necesitamos ese dinero. Ya tenemos todo comprometido. Tatiana, durante años he dado todo por ti sin esperar nada a cambio. Pero cuando llegó el momento más importante, cuando quería celebrar tu nueva vida, decidiste que yo no era lo suficientemente importante para estar presente. Mamá, ya hablamos de eso. Te expliqué que... No, la interrumpí con firmeza. Ya no voy a escuchar más explicaciones. Ya no voy a aceptar ser tratada como una opción cuando yo siempre te he tratado como mi prioridad. ¿Estás loca? No puedes hacer esto. Necesitamos ese dinero. Lo necesitaban cuando me excluyeron de su celebración. Ahora ya no es mi problema. Mamá, por favor. Podemos arreglar lo de la despedida. Podemos hacer otra reunión. Ya es muy tarde para eso, hija. La decisión está tomada. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Sabía que seguiría sonando, pero por primera vez en años, no me sentía obligada a contestar cada llamada de Tatiana. Me senté en mi sofá y respiré profundamente. Había cruzado una línea de la cual no había vuelta atrás. Pero en lugar de sentir culpa o arrepentimiento, sentía algo que había olvidado, respeto por mí misma. Esa tarde, mientras el teléfono seguía sonando intermitentemente, me dediqué a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, cuidar de Olga. Me di un baño largo, me pinté las uñas, leí un libro que tenía pendiente desde hace meses. Por primera vez en años, no estaba corriendo para resolver los problemas de otros. No estaba angustiada por las necesidades de mi hija. No estaba sacrificando mi tranquilidad por la comodidad de alguien más. Estaba simplemente siendo yo misma, y se sentía maravilloso. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses.
No me despertaron pesadillas sobre el abandono ni pensamientos obsesivos sobre lo que había hecho mal como madre. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba en paz. Había tomado una decisión difícil, pero justa, y mi conciencia estaba tranquila. Al día siguiente, temprano en la mañana, sonó el timbre de mi casa. Miré por la ventana y vi el auto de Ricardo estacionado afuera. Tatiana bajó del vehículo con pasos apresurados. Su rostro evidenciaba que había llorado. Ricardo se quedó en el auto, claramente incómodo con la situación. Abrí la puerta antes de que Tatiana pudiera tocar. Llevaba la misma ropa del día anterior y sus ojos estaban hinchados. Era evidente que no había dormido nada. Mamá, me dijo con voz quebrada, tenemos que hablar. Pasa, le dije simplemente, haciéndome a un lado. Entramos a la sala y ella se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Yo me senté en mi silla favorita, manteniendo una distancia que antes nunca había existido entre nosotras. Mamá, no entiendo qué está pasando contigo. ¿Por qué estás haciendo esto? Estoy aprendiendo a valorarme, Tatiana. Estoy aprendiendo que merezco el mismo respeto que yo siempre he dado. Pero somos familia, me dijo con desesperación. Las familias se apoyan sin condiciones. Tienes razón, respondí calmadamente. Las familias se apoyan sin condiciones. Pero también se respetan sin condiciones. Y tú me has faltado al respeto de la manera más dolorosa posible. Por favor, mamá. Sabemos que cometimos un error con lo de la despedida. Podemos arreglarlo. Podemos hacer otra celebración donde tú seas la invitada principal. La miré directamente a los ojos. Tatiana, ¿realmente crees que el problema es solo la despedida? Se quedó en silencio, claramente confundida. El problema no es una sola celebración, hija. El problema es años de sentirme como una empleada en lugar de tu madre. El problema es que solo me llamas cuando necesitas algo. El problema es que mi dinero siempre es bienvenido, pero mi presencia es un inconveniente. Eso no es cierto, protestó débilmente. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar solo porque querías pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste para preguntarme cómo estaba, sin pedirme ningún favor? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Mamá, dijo finalmente con voz temblorosa, si esto es por dinero, podemos pagarte de vuelta cuando estemos establecidos en el nuevo país. ¿Crees que esto es por dinero?, le pregunté, sintiendo una mezcla de tristeza y decepción. Tatiana, esto es por dignidad. Esto es por respeto. Esto es porque ya no voy a permitir que me traten como un cajero automático con sentimientos. Se quedó callada por un momento largo, y pude ver cómo su mente trabajaba, tratando de encontrar los argumentos correctos para convencerme. Ricardo está afuera, me dijo finalmente. ¿Quieres que entre para que podamos hablar los tres? No necesito hablar con Ricardo. Mi problema no es con él. Mi problema es contigo, con la mujer en la que te has convertido. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que crié a una niña amorosa y generosa, pero esa niña se convirtió en una mujer que solo piensa en sí misma, que solo me busca cuando me necesita, que me trata como si fuera una molestia en lugar de su madre. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, yo te amo. Siempre te he amado. El amor se demuestra con acciones, Tatiana, no con palabras vacías que solo aparecen cuando necesitas algo. Por favor, me suplicó, dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Haré lo que sea. Lo que tienes que hacer es muy simple, le dije con tranquilidad. Tienes que aprender a tratarme con el mismo cariño y respeto que yo siempre te he dado. Tienes que aprender que soy tu madre, no tu empleada. Tienes que aprender que merezco consideración, no solo cuando necesitas dinero. Pero si cancelas todo, no podremos mudarnos. Perdimos el apartamento, perdimos los boletos de avión, perdimos todo. Esas fueron las consecuencias de sus decisiones, no las mías. Ustedes decidieron excluirme. Yo decidí retirar mi apoyo. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Mamá, somos adultos. Podemos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras celebraciones. Por supuesto que pueden, le respondí. Y yo puedo tomar mis propias decisiones sobre mi dinero y mi dignidad.
Así que esto es una venganza. No, Tatiana. Esto no es venganza. La venganza sería hacerles daño por hacérmelo a mí. Esto es justicia. Esto es simplemente dejar de permitir que abusen de mi generosidad. Se sentó nuevamente, esta vez más cerca de mí. Mamá, si no nos ayudas, no podremos conseguir otro apartamento tan rápido. Perderemos la oportunidad de trabajo. Tendremos que quedarnos aquí por lo menos 6 meses más hasta poder ahorrar el dinero. Ese es un problema que ustedes crearon y que ustedes tendrán que resolver. Pero puedes ayudarnos a resolverlo. Siempre nos has ayudado. Y siempre me han dado por sentada. Ya no más. Me levanté de mi silla, indicándole que la conversación había terminado. Tatiana, te voy a decir algo muy claro. Siempre serás mi hija y siempre te amaré. Pero ya no voy a permitir que me falten al respeto. Ya no voy a ser la madre que da todo y no recibe nada. Ya no voy a ser la suegra conveniente que resuelve problemas, pero que no merece consideración. ¿Y si te prometemos que las cosas van a cambiar? Las promesas se las llevó el viento, hija. Los cambios reales se demuestran con tiempo y acciones consistentes. Caminé hacia la puerta, esperando que entendiera que era hora de irse. Mamá me dijo con voz desesperada, ¿realmente vas a destruir nuestro futuro por un malentendido? Me volteé para mirarla una última vez antes de que se fuera. Yo no estoy destruyendo nada, Tatiana. Simplemente dejé de financiar mi propia humillación. Después de que Tatiana se fue esa mañana, me quedé parada junto a la ventana viendo cómo Ricardo y ella discutían acaloradamente dentro del auto. Podía ver los gestos desesperados de mi hija, las manos de Ricardo golpeando el volante con frustración. Permanecieron ahí durante casi 20 minutos antes de alejarse finalmente. El resto del día transcurrió en una calma extraña. Era como si hubiera pasado por el ojo de un huracán y ahora me encontrara en el lado opuesto de la tormenta. Mi teléfono permaneció en silencio durante horas, algo que no había experimentado en meses. Siempre había alguna llamada de Tatiana, algún favor que pedir, algún problema que resolver. Pero ese silencio no me angustiaba. Al contrario, me daba espacio para respirar, para pensar, para ser simplemente Olga sin tener que ser la solucionadora de problemas de alguien más. Alrededor de las 6 de la tarde, mientras preparaba mi cena, escuché el timbre nuevamente. Esta vez era Francisca, mi vecina, quien venía con una bandeja cubierta con un paño de cocina. Te traje tamales, me dijo con una sonrisa cálida. Hice demasiados y pensé que tal vez te gustaría acompañarme a cenar. La invité a pasar y pusimos la mesa juntas. Mientras cenábamos, Francisca me contó sobre su día, sobre sus nietos, sobre los chismes del barrio. Era una conversación normal, sin drama, sin lágrimas, sin súplicas. Era exactamente lo que necesitaba. Te ves diferente, me dijo mientras tomábamos té después de la cena. ¿Diferente cómo? Más tranquila. Como si te hubieras quitado un peso de encima. Le conté lo que había pasado con Tatiana y las decisiones que había tomado. Francisca me escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando. ¿Te sientes culpable?, me preguntó cuando terminé. Pensé que me sentiría culpable, admití. Pero no. Me siento libre. Es porque hiciste lo correcto, Olga. Finalmente te pusiste a ti misma en primer lugar. Francisca se quedó hasta tarde, y cuando se fue, me sentí agradecida de tener una amiga que me valoraba simplemente por ser quien soy, no por lo que puedo dar. Esa noche, alrededor de las 11:30, mi teléfono sonó. Era muy tarde para llamadas sociales, así que supuse que era alguna emergencia. Miré la pantalla y vi el nombre de Tatiana. Dudé por un momento si contestar, pero algo en mí decidió que debía hacerlo. ¿Hola?, contesté con voz cautelosa. Mamá, la voz de Tatiana sonaba quebrada, desesperada. Por favor, escúchame. Te escucho. Estuvimos todo el día tratando de conseguir otro garante, otro préstamo, cualquier cosa. Nadie nos puede ayudar con esa cantidad de dinero tan rápido. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Hablé con los padres de Ricardo. Ellos también piensan que nos equivocamos contigo. Me dijeron que si fuera su madre, nunca te habrían excluido de la despedida. Era irónico que los suegros de mi propia hija entendieran mi valor mejor que ella misma. Mamá,
Sé que metimos la pata. Sé que te lastimamos. Pero por favor, no nos castigues de esta manera. Tatiana, le dije suavemente, esto no es un castigo. Esto es simplemente las consecuencias naturales de sus acciones. Pero puedes ayudarnos a arreglar las consecuencias. Siempre lo has hecho. Y ahí está exactamente el problema. Siempre los he salvado de las consecuencias de sus decisiones. Nunca han tenido que enfrentar realmente el costo de la manera en que me tratan. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón públicamente? No quiero que hagas nada teatral, Tatiana. Quiero que entiendas realmente lo que has hecho. Quiero que comprendas que soy una persona con sentimientos, no una máquina de resolver problemas. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Mamá, me dijo finalmente, ¿y si te prometemos que a partir de ahora va a ser diferente? ¿Y si te prometemos que te vamos a incluir en todo? Las promesas son fáciles de hacer cuando necesitas algo, hija. Pero estas promesas son las mismas que me has hecho antes y siempre las olvidas cuando ya no me necesitas. Esta vez será diferente. Tal vez sea diferente, tal vez no. Pero yo ya no voy a financiar mi propia humillación esperando a ver si cambias. Mamá, por favor. Una última oportunidad. Tatiana, tú tuviste tu oportunidad. La tuviste cuando decidiste excluirme de tu despedida. La tuviste cuando decidiste que mi dinero era más importante que mi presencia. La tuviste cuando decidiste que no era familia cercana, a pesar de haber dado todo por ti. Fue un error. Fue una decisión consciente, la corregí. Y yo también estoy tomando una decisión consciente. Colgué el teléfono y lo puse en silencio nuevamente. Pero esta vez, algo había cambiado en la conversación. Por primera vez, había escuchado algo diferente en la voz de Tatiana. No solo desesperación por el dinero, sino algo que parecía ser comprensión real de lo que había hecho. Me quedé despierta un rato más, reflexionando sobre la conversación. Me di cuenta de que durante años había confundido el amor incondicional con la tolerancia al maltrato. Había pensado que ser una buena madre significaba dar todo sin esperar nada a cambio, incluso respeto básico. Pero ahora entendía que el amor verdadero también incluye límites. Que enseñar respeto es parte de amar. Que permitir que te traten mal no es generosidad, es autodestrucción. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que nunca había escrito antes. Hoy estoy orgullosa de mí misma. No orgullosa de lo que había hecho por otros, sino orgullosa de lo que había hecho por mí misma. Era la primera vez en décadas que podía escribir esas palabras con total honestidad. 3 semanas después de esa última conversación nocturna, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de esperar llamadas desesperadas, ni con la preocupación constante por los problemas de otros. Despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, preparaba mi café con calma, y disfrutaba del silencio de mi casa sin sentir que era una soledad impuesta. Había empezado a hacer cosas que no hacía desde antes de que Tatiana se casara. Volví a mis clases de tejido en el centro comunitario, retomé mi rutina de caminar por las mañanas, incluso me inscribí en un grupo de lectura con otras mujeres de mi edad. Por primera vez en años, tenía una vida social que no giraba alrededor de resolver crisis familiares. Francisca se había convertido en una compañía regular. Almorzábamos juntas 2 veces por semana, y ella me había presentado a otras mujeres del barrio que también eran madres experimentadas. Descubrí que muchas de ellas habían pasado por situaciones similares con sus hijos adultos, y sus historias me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Lo más difícil de criar hijos, me había dicho doña Dolores, una mujer de 80 años con 5 hijos ya mayores, no es cuidarlos cuando son pequeños. Lo más difícil es saber cuándo dejar de rescatarlos cuando son adultos. Sus palabras habían resonado profundamente en mí. Durante años había creído que ser una buena madre significaba estar siempre disponible para resolver todos los problemas. Ahora entendía que a veces ser una buena madre significa permitir que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Durante esas 3 semanas, Tatiana había llamado 5 veces más. Las primeras llamadas seguían siendo súplicas desesperadas, intentos de hacerme sentir culpable, promesas de cambio que sonaban cada vez menos convincentes. Pero gradualmente, el tono de sus llamadas había comenzado a cambiar.
En la cuarta llamada, por primera vez no me pidió dinero. Solo me dijo que había estado reflexionando sobre nuestra relación y que estaba empezando a entender algunas cosas. En la quinta llamada, me pidió perdón. No un perdón estratégico diseñado para conseguir algo, sino un perdón que sonaba genuino. Mamá me había dicho: creo que nunca entendí realmente cuánto te lastimé. No solo con lo de la despedida, sino con años de darte por sentada. Fue la primera vez en mucho tiempo que la escuché hablar de mis sentimientos en lugar de sus necesidades. Esta mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un auto familiar acercarse por la calle. Era Tatiana, pero esta vez venía sola. Se bajó del vehículo lentamente, como si estuviera nerviosa, y caminó hacia mi reja con pasos vacilantes. «Hola, mamá», me dijo suavemente. «Hola, Tatiana. ¿Puedo pasar? Solo para hablar. No vengo a pedir nada». La dejé entrar y nos sentamos en el jardín, algo que no habíamos hecho en años. Se veía diferente. Más delgada, más cansada, pero también había algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: humildad genuina. «Mamá, quiero contarte algo. Ricardo y yo decidimos no mudarnos por ahora». La miré sorprendida. ¿Qué pasó con el trabajo en el extranjero? Seguía siendo una opción, pero nos dimos cuenta de que no estábamos tomando las decisiones por las razones correctas. Estábamos huyendo de nuestros problemas en lugar de enfrentarlos. ¿Qué problemas? El problema de no saber valorar lo que tenemos. El problema de no saber tratar bien a las personas que nos aman. Mi problema de no saber ser una buena hija. Sus palabras me llegaron directo al corazón, pero mantuve mi expresión neutral. Había aprendido a no emocionarme demasiado rápido con las palabras bonitas. «Mamá, estos días han sido los más difíciles de mi vida. No porque no tengamos el dinero, sino porque me di cuenta de que casi pierdo a la persona más importante de mi mundo por mi propia estupidez». «Tatiana. No, déjame terminar. He estado pensando en todo lo que me dijiste. Tienes razón en todo. Te he tratado como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. He valorado más tu dinero que tu amor. He dado por sentado que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratara». Se limpió las lágrimas que habían empezado a caer. Ricardo y yo tuvimos conversaciones muy difíciles. Él también se dio cuenta de que te había faltado al respeto. Sus propios padres lo regañaron cuando les contamos lo que había pasado. Su madre le dijo que si alguna vez trataba así a ella, lo desheredaría. Me quedé en silencio, dejándola hablar. «Mamá, no vengo a pedirte que nos perdones inmediatamente. Sé que la confianza se gana de vuelta con acciones, no con palabras. Solo vengo a decirte que entendí el mensaje. Que por primera vez en años entendí realmente lo valiosa que eres y lo mal que te he tratado». «¿Y qué piensas hacer con ese entendimiento?», le pregunté. «Quiero aprender a ser una mejor hija. Quiero aprender a valorarte de la manera que mereces. Quiero que tengamos una relación real, no una relación donde yo solo aparezco cuando necesito algo. Eso va a tomar tiempo, Tatiana. Lo sé. Y estoy dispuesta a tomarme todo el tiempo necesario». Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando el sonido de los pájaros en el jardín. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», me dijo finalmente. «¿Qué?». «Que por primera vez en años, respeto realmente a mi madre. Durante todos estos años te veía como alguien débil, como alguien que siempre iba a estar ahí sin importar cómo la trataran. Pero cuando te pusiste firme, cuando dijiste no más, ahí fue cuando me di cuenta de que eres la mujer más fuerte que conozco». Sus palabras me tocaron profundamente, pero también me confirmaron algo importante. Había hecho lo correcto al establecer límites. «Mamá», continuó, «no sé si alguna vez podrás perdonarme completamente, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la hija que mereces». La miré a los ojos y vi a la niña que había criado, pero también vi a una mujer que finalmente estaba comenzando a madurar emocionalmente. «Tatiana», le dije suavemente, «el perdón es un proceso, no un evento. Pero el hecho de que estés aquí, hablando así, es un buen comienzo». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. «Mamá, ¿te gustaría almorzar conmigo el domingo? Sin Ricardo, sin agenda, sin pedirte nada. Solo madre e hija». «Me encantaría», le respondí, y por primera vez en meses,
Mi sonrisa fue completamente genuina. Después de que se fue, me quedé sentada en mi jardín reflexionando sobre todo lo que había pasado. Había sido un camino doloroso, pero necesario. Había tenido que perder a mi hija para encontrarme a mí misma, y paradójicamente, al encontrarme a mí misma, había comenzado el proceso de recuperar a mi hija de verdad. Esa noche, escribí en mi diario la última reflexión de esta etapa de mi vida. Hoy aprendí que a veces el amor más grande que puedes dar es decir no. Que a veces la decisión más amorosa es la más difícil. Y que nunca es demasiado tarde para enseñar respeto, incluso si tienes que empezar respetándote a ti misma. Al cerrar el diario, supe que sin importar lo que pasara en el futuro, nunca más sería la misma Olga que permitía que la pisotearan. Había descubierto mi propia voz, mi propio valor, mi propia fuerza. Y eso, más que cualquier reconciliación, era el verdadero triunfo. Si estás escuchando mi historia, probablemente algo en ella te resonó. Tal vez te viste reflejada en algún momento de mi relato, o tal vez conoces a alguien que está viviendo algo similar. Quiero aprovechar estos últimos minutos para compartir contigo algunas reflexiones que me hubiera gustado que alguien me dijera hace años, cuando aún creía que amar significaba desaparecer por completo. Durante décadas viví con la creencia de que ser una buena madre, una buena mujer, significaba dar todo sin esperar nada a cambio. Creí que mi valor como persona se medía por cuánto podía sacrificar por otros, por cuántos problemas podía resolver, por cuánto dolor podía soportar en silencio. Me equivoqué profundamente. Quiero decirte algo que me tomó 71 años entender. Tu generosidad no debe costarte tu dignidad. Puedes amar profundamente sin perderte a ti misma en el proceso. Puedes ser maternal y protectora sin convertirte en el salvavidas de alguien más. Puedes dar mucho sin darlo todo. Durante años confundí el amor incondicional con la tolerancia incondicional al maltrato. Pensé que si realmente amaba a mi hija, tenía que aceptar cualquier comportamiento de su parte. Creí que poner límites era egoísta, que decir no era cruel, que proteger mi propia paz emocional era una traición al amor maternal. La verdad es exactamente lo opuesta. El amor verdadero incluye límites saludables. Enseñar respeto es un acto de amor. Permitir que alguien te trate mal no los ayuda a crecer como personas. De hecho, los perjudica porque les enseña que pueden conseguir lo que quieren sin considerar los sentimientos de otros. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia es esto: nunca eres demasiado mayor para empezar a valorarte. Nunca es demasiado tarde para decir esto no está bien y cambiar el rumbo de tu vida. No importa cuántos años hayas vivido aceptando menos de lo que mereces, siempre puedes decidir que ya es suficiente. Tal vez tú también tienes un hijo adulto que solo te busca cuando necesita algo. Tal vez tienes una nuera que te trata como si fueras invisible. Tal vez tienes familiares que valoran tu billetera más que tu corazón. Si es así, quiero que sepas que no estás sola y que no estás loca por sentirte herida. Tus sentimientos son válidos. Tu dolor es real. Tu necesidad de respeto es legítima. No necesitas justificar por qué te duele ser tratada como una opción cuando siempre has tratado a otros como prioridades. Pero también quiero decirte algo más. Tienes más poder del que crees. Durante años me sentí completamente indefensa en mi relación con Tatiana. Creí que mi único papel era dar y dar hasta quedarme vacía. No me daba cuenta de que tenía opciones, de que podía elegir cómo permitir que me trataran. El día que cancelé esas transferencias bancarias no fue el día que me volví cruel o vengativa. Fue el día que finalmente entendí que yo también importo, que mis sentimientos tienen valor, que mi dignidad no es negociable. No te estoy diciendo que cortes relaciones con tus seres queridos a la primera señal de conflicto. Te estoy diciendo que reconozcas cuando una relación se ha vuelto tóxica para ti, cuando estás dando tanto que ya no queda nada de ti misma, cuando tu generosidad se ha convertido en autodestrucción. Hay una diferencia entre ser generosa y ser una víctima voluntaria. Hay una diferencia entre amar incondicionalmente y permitir que abusen de ti. Hay una diferencia entre ser comprensiva y ser invisible. Si estás en una situación donde sientes que das mucho más de lo que recibes, pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que alguien hizo algo especial por mí sin que yo lo pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que alguien consideró mis sentimientos antes de tomar una decisión que me afecta? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí valorada por quien soy, no por lo que puedo dar? Si no puedes recordar respuestas positivas a estas preguntas, tal vez es hora de hacer algunos cambios en tu vida. Esto no significa que tengas que volverse dura o insensible.
Significa que tienes que aprender a amarte a ti misma con la misma intensidad con la que amas a otros. Significa que tienes que proteger tu propia paz emocional con la misma fiereza con la que proteges la de tus seres queridos. Aprendí que establecer límites no es un acto de guerra, es un acto de amor propio. Cuando le dije no a Tatiana, no lo hice para lastimarla. Lo hice para salvarme a mí misma. Y paradójicamente, al salvarme a mí misma, abrí la puerta para una relación más honesta y saludable con ella. A veces tenemos que estar dispuestas a perder temporalmente una relación para tener la oportunidad de construir una mejor. A veces tenemos que arriesgarnos a que nos llamen egoístas para poder enseñar a otros cómo tratarnos con respeto. Sé que da miedo. Sé que cuando has vivido tantos años siendo la persona que siempre dice sí, la idea de decir no puede sentirse como saltar de un acantilado. Pero te prometo que hay tierra firme del otro lado. Te prometo que tu dignidad te estará esperando ahí. No necesitas ser perfecta para merecer respeto. No necesitas hacer todo bien para merecer consideración. No necesitas ser una santa para merecer amor genuino. Mereces estas cosas simplemente por ser una persona humana con sentimientos y necesidades válidas. Si hay algo que te está doliendo en tu vida familiar, no lo ignores esperando que mejore por sí solo. Los problemas que no se enfrentan no desaparecen, se vuelven más grandes y más dolorosos con el tiempo. Ten esa conversación difícil. Establece ese límite incómodo. Di esa verdad que has estado evitando. Tal vez no obtengas la respuesta que esperas inmediatamente, pero al menos habrás honrado tus propios sentimientos y habrás puesto las cartas sobre la mesa. Recuerda que enseñar a otros cómo tratarte es un regalo que les das, no solo a ti misma. Cuando permites que alguien te trate mal, no solo te lastimas a ti, también les das permiso de ser la peor versión de sí mismos contigo. Mi historia terminó bien porque finalmente encontré el valor de defender mi propia dignidad. Pero incluso si hubiera terminado de manera diferente, incluso si Tatiana nunca hubiera regresado con una disculpa genuina, aún habría valido la pena. Porque al final del día, la relación más importante que tienes es contigo misma. Si no puedes respetarte a ti misma, no puedes esperar que otros lo hagan. Si no puedes valorarte a ti misma, no puedes esperar que otros reconozcan tu valor. Si no puedes amarte a ti misma, el amor de otros nunca será suficiente para llenar ese vacío. Así que hoy te invito a que te mires en el espejo y te hagas una promesa. Promete que vas a tratarte con la misma bondad que muestras a otros. Promete que vas a defender tu propia paz emocional con la misma fiereza con la que defiendes la de tus seres queridos. Promete que nunca más vas a aceptar migajas cuando mereces un banquete completo de amor y respeto. Tu vida no ha terminado. Sin importar cuántos años tengas, sin importar cuánto tiempo hayas vivido aceptando menos de lo que mereces, siempre puedes escribir un nuevo capítulo. Siempre puedes decidir que mereces más. Yo lo hice a los 71 años, y fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida. Tú también puedes hacerlo. Tu dignidad te está esperando. Han pasado 6 meses desde que tomé esas decisiones que cambiaron mi vida para siempre, y quiero contarte cómo han evolucionado las cosas, porque creo que es importante que sepas que los finales felices no son instantáneos ni perfectos. Son procesos lentos, con altibajos, con momentos de duda y momentos de claridad absoluta. Tatiana y yo ahora almorzamos juntas cada 15 días. No todas las semanas como antes, cuando ella venía corriendo solo cuando necesitaba algo, sino de manera planeada, respetando nuestros tiempos y espacios. Estas comidas son diferentes a cualquier encuentro que hayamos tenido en años. Hablamos de cosas reales, de sus miedos, de mis lecturas, de los programas de televisión que me gustan, de sus planes laborales que no involucran mi dinero. La primera vez que vino a uno de estos almuerzos, llegó con flores. No porque fuera mi cumpleaños o alguna fecha especial, sino simplemente porque quería hacerme sentir especial. Lloré cuando me las entregó, no de tristeza sino de sorpresa. No recordaba la última vez que alguien había pensado en alegrarme el día sin una razón específica. Ricardo también ha cambiado su actitud conmigo. Ahora me saluda personalmente cuando viene a buscar a Tatiana, me pregunta cómo estoy, y hace 2 semanas me invitó a acompañarlos al cine. Fue extraño al principio, porque durante tanto tiempo había sido invisible para él, pero gradualmente estoy aprendiendo a aceptar que las personas pueden cambiar cuando enfrentan las consecuencias de sus acciones. Pero no todo ha sido color de rosa, y quiero ser honesta contigo sobre eso también. Hubo momentos durante estos meses en los que dudé de mis decisiones.
Hubo noches en las que me despertaba preguntándome si había sido demasiado dura, si había dañado permanentemente mi relación con mi hija, si mi orgullo había sido más fuerte que mi amor maternal. En esos momentos de duda, me levantaba y leía las notas que había escrito en mi diario durante los días más difíciles. Releía las descripciones de cómo me sentía cuando era tratada como una empleada, cuando mi dinero era más importante que mi presencia, cuando mi amor era dado por sentado. Esas lecturas me recordaban por qué había sido necesario tomar una posición firme. También quiero confesarte algo que tal vez te sorprenda. Descubrí que tenía miedo de la felicidad. Durante tantos años había vivido en un estado constante de preocupación por los problemas de otros, de ansiedad por resolver crisis familiares, de tristeza por no ser valorada, que cuando finalmente encontré paz, no sabía cómo habitarla. Las primeras semanas después de establecer mis límites, me despertaba cada mañana esperando alguna emergencia, alguna llamada desesperada, algún drama que resolver. Cuando no llegaban, me sentía extrañamente vacía. Había definido mi identidad por tanto tiempo a través de ser necesaria para resolver problemas, que no sabía quién era yo cuando no había problemas que resolver. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda profesional. Sí, a los 71 años decidí ir a terapia por primera vez en mi vida. Al principio me daba vergüenza admitir que necesitaba ayuda para entender mis propios sentimientos, pero resultó ser una de las mejores inversiones que he hecho en mí misma. Mi terapeuta, la doctora Valeria, me ayudó a entender que había desarrollado lo que ella llama síndrome del cuidador compulsivo. Durante décadas había encontrado mi propósito y mi valor personal únicamente a través de cuidar a otros, de resolver sus problemas, de ser indispensable en sus vidas. Cuando dejé de cumplir ese papel, experimenté algo parecido a una crisis de identidad. Aprendí que muchas mujeres de mi generación pasamos por esto. Fuimos criadas para creer que nuestro valor estaba en cuánto podíamos dar, cuánto podíamos sacrificar, cuánto dolor podíamos soportar sin quejarnos. Nunca nos enseñaron que también teníamos derecho a recibir, a ser cuidadas, a tener nuestras propias necesidades respetadas. Pero la terapia no solo me ayudó a entender mi pasado, me ayudó a construir mi futuro. Por primera vez en décadas, comencé a preguntarme qué quería hacer con mi vida que fuera solo para mí. ¿Qué sueños había dejado de lado mientras me enfocaba en hacer realidad los sueños de otros? Recordé que cuando era joven me gustaba pintar. No era muy talentosa, pero me relajaba y me hacía feliz. Decidí inscribirme en clases de pintura para adultos mayores en el Centro Cultural. Al principio mis manos temblaban sosteniendo el pincel, no por la edad sino por la emoción de hacer algo puramente por placer, sin otro propósito que mi propia satisfacción. También comencé a viajar, algo que nunca había hecho porque siempre había alguien que me necesitaba en casa. Hice mi primer viaje sola a los 72 años. Fui a un pueblo costero a 3 horas de distancia y me quedé un fin de semana completo en un pequeño hotel frente al mar. Caminé por la playa al amanecer, leí un libro en una cafetería con vista al océano, cené sola en un restaurante sin sentir vergüenza. Ese viaje me enseñó algo fundamental: podía disfrutar mi propia compañía. Durante años había temido estar sola porque asociaba la soledad con el abandono, con no ser querida. Pero descubrí que hay una diferencia enorme entre estar sola por rechazo y elegir estar sola para nutrir tu propia alma. Francisca sigue siendo una presencia importante en mi vida. Nos hemos vuelto compañeras de aventuras, por así decirlo. Juntas hemos explorado mercados de antigüedades, hemos ido a obras de teatro, hemos tomado clases de baile para adultos mayores. Ella me enseñó que la amistad genuina entre mujeres puede ser una de las relaciones más nutritivas y duraderas de la vida. A través de Francisca conocí a otras mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía. Formamos un pequeño grupo informal que se reúne una vez por semana para tomar té y conversar. No es un grupo de terapia formal, pero se ha convertido en un espacio seguro donde podemos hablar de nuestras experiencias sin ser juzgadas. Escuchar las historias de otras mujeres me ayudó a entender que mi experiencia no era única ni extraña. Muchas habían pasado por situaciones similares con hijos adultos, con parejas, con familiares que daban por sentado su generosidad. Algunas habían logrado cambiar sus dinámicas familiares, otras habían decidido alejarse permanentemente de relaciones tóxicas. Todas habían encontrado maneras de reconstruir su autoestima y su sentido de propósito. Una de las cosas más liberadoras que aprendí es que no tengo que justificar mis decisiones ante nadie. Durante años me disculpaba constantemente por todo, por pedir algo, por expresar una opinión diferente, por no estar disponible cuando alguien me necesitaba.
Ahora entiendo que puedo tomar decisiones basadas en lo que es mejor para mí sin tener que explicar o justificar cada elección. También aprendí a decir no sin dar explicaciones elaboradas. Antes, cuando alguien me pedía un favor que no quería hacer, me inventaba excusas complicadas para evitar parecer mala persona. Ahora simplemente digo no puedo o no es un buen momento para mí y dejo que la otra persona procese esa respuesta como pueda. Esta nueva versión de mí misma no siempre es bien recibida por todos. Algunos familiares lejanos y conocidos han comentado que me he vuelto difícil o egoísta. Al principio estos comentarios me dolían y me hacían dudar de mis cambios. Pero con tiempo aprendí que cuando estableces límites saludables, las personas que se beneficiaban de tu falta de límites siempre van a resistirse al cambio. La opinión de otros sobre mis decisiones ya no es mi prioridad. Mi prioridad es mantener mi paz interior, proteger mi energía emocional y asegurarme de que mis relaciones sean mutuamente nutritivas en lugar de parasitarias. Esto no significa que me haya vuelto insensible o que no me importe ayudar a otros. Significa que ahora elijo conscientemente cuándo, cómo y a quién ayudo, basándome en si la situación es saludable para mí y si mi ayuda realmente beneficia a la otra persona o simplemente la mantiene dependiente. El mayor regalo que me he dado durante estos meses ha sido el tiempo. Tiempo para mí misma, tiempo para descubrir quién soy cuando no estoy definida por mis roles de madre, suegra, solucionadora de problemas. Tiempo para explorar mis propios intereses, para desarrollar nuevas amistades, para simplemente existir sin la presión constante de ser útil para alguien más. Tu tiempo también es valioso. Tu energía también es limitada. Tu corazón también merece ser cuidado con ternura. No permitas que nadie te convenza de lo contrario.